Paloma Blanca de la Paz, las 15 oraciones más poderosas de la Biblia, un legado de fe que cambió la historia. Prólogo, el poder de las palabras que llegan al cielo. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado conectarse con lo divino. En medio de lágrimas, llantos y silencios profundos, hombres y mujeres de la Biblia alzaron sus voces en oraciones que no solo tocaron el corazón de Dios, sino que también transformaron el curso de la historia. Algunos susurraban en secreto, otros gritaban desesperados, algunos nacieron de una fe inquebrantable, otros de una duda más profunda. Pero todos tenían algo en común, el poder de mover lo invisible. Esta es la historia de estas 15 oraciones bíblicas que resonaron más allá del tiempo, demostrando que cuando el hombre se humilla y clama, el cielo responde. Pergamino parte 1, oraciones que cambiaron los destinos. 1. La oración de Abraham por Sodoma, Génesis 18, 23-33, el intercesor audaz. El sol abrasador del desierto quemó la piel de Abraham mientras se postraba ante los 3 visitantes celestiales. Dios había revelado su plan, destruir a Sodoma y Gomorra por su maldad. Pero el corazón de Abraham se hundió al pensar en su sobrino Lot y en cualquier pueblo justo que pudiera haber en esa ciudad corrupta. Con una audacia que solo permite la intimidad con Dios, Abraham comenzó a negociar. ¿Destruirás a los justos con los malvados? Si hay 50 justos, perdonarás a la ciudad. Dios estuvo de acuerdo. Pero Abraham no se detuvo. 50. 45. 40. 30. 20. 10. Con cada número se revelaba la paciencia divina. Aunque solo Lot y su familia se salvaron, esta oración mostró que Dios escucha hasta el último pedido de un corazón intercesor. Lecciones. Visto grueso negro, la intercesión puede posponer los juicios. Visto grueso negro, Dios valora la justicia, incluso en medio de la corrupción. 2. La oración de Moisés en el Mar Rojo, Éxodo 14, 15-16, el grito que separó las aguas. El pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, se encontraba atrapado, delante, el Mar Rojo, detrás, el ejército de Faraón se acercaba con carros. El pánico se apoderó de los hebreos, que clamaron a Moisés. No había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir aquí. Pero Moisés, en lugar de desanimarse, alzó la voz a Dios. ¿Qué le haré a esta gente? Los egipcios nos están persiguiendo. Y Dios respondió. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Con su bastón en alto, Moisés extendió su mano sobre el mar. Las aguas se separaron e Israel pasó por tierra seca. Esta oración enseña que a veces Dios no solo quiere escuchar nuestras peticiones, sino que quiere vernos actuar con fe. Lecciones. Visto grueso negro, las oraciones de desesperación pueden convertirse en milagros. Visto grueso negro, Dios actúa cuando confiamos en el más allá de la lógica. 3. La oración de Ana pidiendo un hijo, 1 Samuel 1, 10-18, el silencio que gritó al cielo. En el santuario de Silo, Ana lloró amargamente. Penina, la otra esposa de Elcana, se burlaba de ella por su esterilidad. El sacerdote Eli, al verla orar en silencio, pensó que estaba borracha. Pero Ana no pronunció palabra alguna, su corazón gritó de dolor. Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu siervo y te acuerdas de mí, dándome un hijo, te lo dedicaré todos los días de su vida. Dios escuchó su clamor silencioso. Nació Samuel y Ana cumplió su promesa, entregándolo al servicio del Señor. Tu oración prueba que Dios no necesita palabras elocuentes, Él escucha el corazón quebrantado. Lecciones. Visto grueso negro, Dios responde a los gritos sinceros, incluso sin palabras. Visto grueso negro, las promesas hechas a Dios deben cumplirse. Libro abierto parte 2, oraciones en medio de la lucha. 4. La oración de David contra Goliat, 1 Samuel 17, 45-47, la fe que derrotó a un gigante. El valle de Ela tembló con las pisadas del gigante Goliat. Los soldados israelíes, aterrorizados, se retiraron. Pero David, un joven pastor, miró al filisteo y no vio un enemigo invencible, sino una afrenta al Dios de Israel. Antes de arrojar su piedra, David declaró: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien habéis desafiado. Hoy mismo el Señor os entregará en mis manos. Su
La oración no era una petición, sino una declaración de fe. La piedra golpeó la frente de Goliat y el gigante cayó. David enseña que cuando oramos con autoridad espiritual, incluso lo imposible se rinde. Lecciones. Visto grueso negro, la fe en Dios es más poderosa que las armas humanas. Visto grueso negro, las oraciones de guerra espiritual deben estar llenas de autoridad. 5. La oración de Elías en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18, 36-38, el fuego que cayó del cielo. El reino de Israel estaba sumergido en la idolatría. El profeta Elías desafió a 450 profetas de Baal en una prueba: quien respondiera con fuego sería el Dios verdadero. Después de horas de clamor inútil de los sacerdotes de Baal, Elías reconstruyó el altar del Señor, derramó agua sobre él y oró: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se manifieste hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, respóndeme. Fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua. El pueblo cayó de bruces y gritó: El Señor es Dios. Esta oración muestra que Dios se revela cuando su pueblo lo busca con todo su corazón. Lecciones. Visto grueso negro, Dios responde con poder cuando somos radicales en la fe. Visto grueso negro, la verdadera oración expone la falsedad de los ídolos. 6. La oración de Ezequías contra Sennacherib, 2 Reyes 19, 15-19, la carta que se convirtió en cenizas. El rey de Asiria, Sennacherib, envió una carta amenazante a Ezequías, rey de Judá, burlándose de su confianza en Dios. Al recibir el mensaje, Ezequías lo extendió ante el Señor en el templo y oró: Inclina, oh Señor, tu oído y oye, abre, Señor, tus ojos y mira, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Dios respondió a través del profeta Isaías: 185.000 soldados asirios murieron en una sola noche y Sennacherib huyó avergonzado. Esta oración enseña que cuando presentamos nuestras batallas a Dios, Él pelea por nosotros. Lecciones. Visto grueso negro, Dios defiende a su pueblo cuando somos humildes. Visto grueso negro, las oraciones basadas en la palabra de Dios tienen poder destructivo sobre el enemigo. Cruz parte 3. Oraciones de quebrantamiento y restauración. 7. La oración de Job en medio del sufrimiento, Job 42, 1-6, la rendición que trajo la restauración. Después de perder hijos, salud y propiedades, Job fue aconsejado por amigos que lo acusaron de pecado. Pero no maldijo a Dios, como sugirió su esposa. En cambio, gritó: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Al final, cuando Dios se reveló en un torbellino, Job se postró. Te conocí con solo oírte, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios restauró todo doblemente para Job. Su historia demuestra que incluso en las peores tormentas, la oración de rendición trae bendiciones inimaginables. Lecciones. Visto grueso negro, la fe no es ausencia de dolor, sino confianza en medio del dolor. Visto grueso negro, Dios no nos explica todo, pero se revela a quienes lo buscan. 8. La oración de Salomón pidiendo sabiduría, 1 Reyes 3, 5-14, la petición que agrada a Dios. Dios se apareció a Salomón en un sueño y le dijo: Pídeme lo que quieras y te lo daré. El joven rey podría haber pedido riqueza, fama o victoria sobre los enemigos. Pero él oró: Da, pues, a tu siervo corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para que discierna entre el bien y el mal. Dios se alegró tanto que le dio no solo sabiduría, sino también riquezas y honores como ningún otro rey los había tenido. Esta oración muestra que cuando buscamos por primera vez el reino de Dios, todo lo demás se nos añade. Lecciones. Visto grueso negro, las peticiones alineadas con la voluntad de Dios traen bendiciones excesivas. Visto grueso negro, la sabiduría es más valiosa que el oro. 9. La oración de Jonás en el vientre del pez, Jonás 2, 1-9, el grito que salvó una ciudad. Después de huir de la misión que Dios le había encomendado, Jonás fue tragado por un pez grande. En la húmeda oscuridad de aquella tumba viviente oró: En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, desde el vientre del infierno clamé, y tú oíste mi voz. Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Más tarde, su predicación en Nínive llevó a toda la ciudad al arrepentimiento. Esta oración enseña que
Incluso en nuestros peores errores, Dios escucha el clamor sincero. Lecciones. Visto grueso negro, Dios usa incluso nuestras escapadas para su propósito. Visto grueso negro, nunca es tarde para clamar por misericordia. Paloma Blanca de la Paz, parte 4, oraciones en el Nuevo Testamento, el poder en el nombre de Jesús. 10. La oración de Jesús en Getsemaní, Mateo 26, 39, la sumisión que salvó a la humanidad. La noche antes de su crucifixión, Jesús, en agonía, sudó gotas de sangre mientras oraba. Padre, si es posible, deja pasar de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Esta oración cambió la historia de la humanidad. Jesús eligió la obediencia antes que la comodidad, y su muerte en la cruz se convirtió en la mayor demostración de amor. Su oración enseña que la verdadera fuerza está en rendirse a la voluntad de Dios. Lecciones. Visto grueso negro, la oración de Jesús en Getsemaní nos enseña a decir sí a Dios, incluso en el dolor. Visto grueso negro, el mayor milagro muchas veces llega después de la mayor lucha. 11. La oración de Esteban mientras estaba apedreado, Hechos 7, 59-60, el perdón que rompió la violencia. Mientras era apedreado hasta morir, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado. Tu oración rompió el ciclo del odio. Uno de los que aprobó su muerte fue Saulo, futuro apóstol Pablo. Este momento de perdón plantó una semilla que más tarde transformaría al mayor perseguidor de la Iglesia en su mayor misionero. Lecciones. Visto grueso negro, el perdón es el arma más poderosa contra el mal. Visto grueso negro, las oraciones en medio de la persecución tienen un impacto eterno. 12. La oración de Pablo y Silas en prisión, Hechos 16, 25-26, la alabanza que abrió puertas. Atrapados en Filipos, con los pies en el cepo, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a Dios a medianoche. De repente, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, temblando, preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esta oración muestra que la alabanza en medio de la adversidad produce milagros y salva almas. Lecciones. Visto grueso negro, la adoración en medio de la crisis trae liberación. Visto grueso negro, nuestra actitud en la prueba puede llevar a otros a Cristo. Estrella brillante, parte 5, oraciones que transformaron lo imposible. 13. La oración de Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14, 28-31, la fe que venció el miedo. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar, preguntó: Señor, si eres tú, ordena que vaya a ti sobre el agua. Jesús dijo: Ven. Pedro salió de la barca y caminó sobre las olas, hasta que el miedo lo hizo hundirse. Pero Jesús lo sostuvo y dijo: Oh vosotros de poca fe, ¿por qué dudasteis? Esta oración enseña que Dios nos invita a hacer lo imposible, pero debemos mantener nuestros ojos en Él. Lecciones. Visto grueso negro, la fe nos hace superar las leyes naturales. Visto grueso negro, el miedo hunde, pero Jesús nos sostiene. 14. La oración de Jesús por Lázaro, Juan 11, 41-42, la voz que resucitó a los muertos. Ante la tumba de Lázaro, que ya olía a 4 días de muerte, Jesús oró: Padre, te doy gracias porque me escuchaste. Sé que siempre me escuchas, pero hablé a causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Luego, con autoridad, gritó: Lázaro, sal. El muerto salió, todavía envuelto en vendas. Esta oración prueba que Dios responde no solo para bendecirnos, sino para que otros crean. Lecciones. Visto grueso negro, las oraciones públicas pueden llevar a muchos a la fe. Visto grueso negro, Jesús tiene poder sobre la muerte. 15. La oración de Jesús por la unidad, Juan 17, 20-21, el grito que aún resuena. En la última cena, Jesús oró no solo por sus discípulos, sino por todos los que creerían en Él. Padre, te ruego que todos sean uno, como nosotros somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración aún no ha sido completamente respondida, pero es una invitación para que la Iglesia viva en unidad, demostrando al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Lecciones. Visto grueso negro, la unidad de los creyentes es la mayor evidencia del poder de Dios.
Visto grueso negro, algunas oraciones tienen impacto generacional. Pergamino epílogo, la invitación a orar como ellos. Estas 15 oraciones no son solo relatos históricos, son invitaciones. Invitaciones a: visto blanco grueso, atrévete a interceder como Abraham. Visto blanco grueso, grita de desesperación como Moisés. Visto blanco grueso, guarda silencio ante Dios como Ana. Visto blanco grueso, declarar la victoria como David. Visto blanco grueso, busca sabiduría como Salomón. Visto blanco grueso, perdona como Estebao. Visto blanco grueso, elogiado en prisión como Paulo. Visto blanco grueso, creer en lo imposible como Pedro. La Biblia no registra estas oraciones por casualidad. Son prueba de que Dios todavía escucha, todavía actúa, todavía transforma. ¿Y hoy, cuál será tu oración? Llámame y te responderé. Jeremías 33, 3. Paloma blanca de la paz, que tu voz sea la próxima en mover el cielo. El respirador que atraviesa los siglos. La última página del manuscrito se cerró con un suspiro, como si el mismo viento que había soplado sobre el mar Rojo, que había calmado la tormenta de Jonás y que llenó el aposento alto en Pentecostés, ahora descansara entre esas palabras. Pero el silencio no duró. En un pequeño apartamento en las afueras de Jerusalén, una mujer con las manos callosas por trabajar la tierra abrió los ojos en medio de la noche. Su nombre, Rahab, no era el de la antigua ramera de Jericó, pero tenía el mismo peso que una historia reescrita. No sabía leer, pero las palabras que había oído en la sinagoga local, llámame y te responderé, se habían alojado en su pecho como un carbón. Su hijo, Elías, de solo 7 años, tosió en la habitación de al lado y el sonido ronco atravesó la oscuridad. Los médicos de la clínica comunitaria negaron con la cabeza, sin los medicamentos adecuados, no hay nada que hacer. Pero Rahab recordó la historia de una madre que no se dio por vencida, la cananea que persistió hasta que Jesús sanó a su hija. Hasta los cachorros comen las migajas, murmuró, apretándose los puños contra el pecho. Esa noche no oró con palabras hermosas. No citó los salmos ni invocó la teología. Su grito fue un gemido gutural, un nombre repetido hasta que le ardió la garganta: Yeshua. 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 Y entonces, como si el suelo temblara bajo sus rodillas, escuchó, no una voz, sino un sonido, el silbido en el pecho del niño cesó y su respiración se volvió tan suave como la de un recién nacido. Al amanecer, Elías se despertó pidiendo agua. Sus ojos, antes apagados por la fiebre, brillaron. Rahab no se lo dijo a nadie. No era necesario. El milagro no debía ser mostrado, sino guardado en el lugar donde solo habitan Dios y la fe. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en una oficina acristalada de Nueva York, un hombre con un traje impecable miraba por la ventana y el reflejo de su rostro cansado se confundía con las luces de la ciudad. Daniel Carter había construido un imperio financiero, pero su alma era un desierto. En el cajón del escritorio, una Biblia polvorienta, un regalo de su abuela, se había abierto sola en la página de Jeremías 33, 3. No creía en las coincidencias, pero tampoco creía en Dios. Hasta ese momento. Si existes, pensó, con el cinismo de quien negocia con lo invisible, muéstrame algo que no se pueda comprar. No hubo ningún trueno. No hubo visiones. Pero cuando llegó a casa esa noche, su esposa, de quien había estado separado durante meses, estaba sentada a la mesa de la cocina, llorando. En sus manos sostenía una vieja carta, escrita por la abuela de Daniel: nieto mío, un día entenderás que algunas herencias no se miden en acciones, sino en rodillas dobladas. Ella lo miró. Necesitamos hablar. En Sudáfrica, el pastor de una pequeña iglesia, perseguido por predicar en una región dominada por sectas violentas, reunió a sus últimos fieles en un granero iluminado con velas. Las amenazas se hicieron realidad, su casa fue incendiada y el gobierno local ordenó el cierre de la iglesia. ¿Hasta cuándo, Señor?, susurró, mientras las lágrimas de los ancianos y de los niños se mezclaban con el humo de las velas encendidas. Fue entonces cuando se abrió la puerta del granero. No con un estallido, sino con una ráfaga de viento que apagó todas las llamas, excepto una. Entró un hombre alto, con la piel llena de cicatrices. Era un exmiembro de la secta que los perseguía. Soñé con un hombre llamado Estebao, dijo con la voz quebrada. Me preguntó por qué apedreaba a los que rezaban. Y entonces, lo vi.
Lo vi todo. Esa noche, el granero se convirtió en un altar. Y el sonido de las voces unidas en oración resonó más allá de los muros, como si el mismo cielo se inclinara para escuchar. Porque la historia no ha terminado. Las oraciones de Abraham todavía resuenan en los corazones que interceden por los perdidos. El clamor de Moisés todavía resuena en los labios de los que están en la brecha. El silencio de Ana todavía enseña a quienes no tienen más palabras. La afirmación de David todavía vibra en la garganta de quienes se enfrentan a gigantes. La sabiduría de Salomón todavía guía a quienes piden discernimiento. El perdón de Estebao todavía rompe cadenas de odio. Los elogios de Pablo todavía iluminan las mazmorras modernas. La fe de Pedro todavía camina sobre las aguas de lo imposible. Y en algún lugar, en este mismo momento, una madre se arrodilla. Un escéptico desafía. Uno perseguido resistí. Un hombre destrozado guarda silencio. Porque Dios todavía escucha. Y el cielo todavía se mueve. La noche caía sobre la ciudad como un pesado manto, impregnada del olor a tierra mojada y del murmullo lejano de voces que no podían ser silenciadas. Dentro de un modesto apartamento, en el tercer piso de un edificio en ruinas, una mujer apretaba contra su pecho una fotografía amarillenta. Sus dedos, marcados por el tiempo y el trabajo, temblaban levemente mientras sus labios se movían en palabras que solo ella y las paredes conocían. Señor, acuérdate de mí. No era una súplica desesperada, sino un recuerdo testarudo, como si supiera que, en algún lugar más allá de las nubes, un libro aún se estaba escribiendo y su nombre no podía borrarse. Al otro lado de la ciudad, en una oficina de vidrio y acero, un hombre arrojó un bolígrafo sobre el escritorio de caoba. Los informes financieros estaban impecables, los gráficos eran ascendentes, los contratos estaban firmados. Pero sus ojos, fríos y calculadores, miraban al vacío como si buscaran algo que los números no podían medir. Demuestra que existe, murmuró, más para sí mismo que para el silencio que lo rodeaba. No fue una oración, fue un desafío. Y el cielo, que no se deja intimidar por la soberbia, se inclinó un poco más. En las ruinas de una iglesia bombardeada, donde las paredes aún conservaban rastros de frescos descoloridos, un grupo de personas se reunió en círculo. Con las manos entrelazadas, los ojos cerrados, y entre los escombros, una voz joven y firme recitó: «Aunque me mate, lo esperaré». Las sombras de la persecución se cernían sobre ellos, pero algo dentro de esos corazones ardía más fuerte que el miedo. El suelo, impregnado de sangre antigua y lágrimas recientes, pareció temblar levemente, como si la propia tierra fuera testigo de ello. En un hospital, entre el zumbido de las máquinas y el olor antiséptico, un hombre de pelo blanco miraba por la ventana. Su cuerpo, débil y marcado por la enfermedad, contrastaba con la claridad de sus ojos. No hubo más palabras, no más lágrimas. Solo un silencio profundo, como el de Ana en el templo, cuando el dolor es demasiado grande para traducirlo en sonidos. Pero en el pecho hay una tranquila certeza, él lo sabe. Y entonces, como un suspiro repentino, algo cambió. No hubo trompetas ni relámpagos. Solo un suspiro casi imperceptible, como el viento que pasa entre las hojas sin que nadie sepa de dónde viene. La madre en el apartamento sintió calor sobre sus hombros, como si unas manos invisibles se hubieran posado allí. El escéptico en la oficina hizo una mueca cuando, por un segundo, el reflejo en el cristal no era el suyo. Los perseguidos en la iglesia se enterarían, días después, de que las órdenes de arresto habían sido canceladas misteriosamente. Y el anciano en el hospital, cuando cerró los ojos por última vez, sonrió, porque no vio un túnel, sino un rostro. Porque la historia no termina. Simplemente se desarrolla, página tras página, escrita con elegante tinta sobre el pergamino rasgado del tiempo. Y en cada línea, en cada coma, en cada espacio entre palabras, hay una invitación silenciosa: continuar. Créelo. Resistir. Porque Dios todavía habla. Y el mundo, aún sin quererlo, todavía tiembla. El viento que pasaba entre las hojas no tenía nombre, pero llevaba consigo el peso de todas las oraciones olvidadas en los rincones de los árboles. Habitaciones, en los suspiros entre una tarea y otra, en las rodillas dobladas cuando nadie miraba. La madre en el apartamento le apretó los hombros, como si protegiera algo que no podía ver, y el calor se extendió por su pecho, suave como una promesa. Después no pudo explicar por qué lloró, solo sabía que, por primera vez en años,
la soledad no le dolía. En la oficina, el escéptico se apartó de la ventana con manos temblorosas. El reflejo había vuelto a la normalidad, pero algo en él seguía siendo diferente, una sombra de duda donde antes solo había certeza. No se arrodilló, no gritó, no cambió su vida de la noche a la mañana. Pero, a partir de entonces, cada vez que la desesperación tocaba a la puerta, una voz muy tranquila, casi imperceptible, susurraba, «Espera». Y esperó. Los perseguidos en la iglesia nunca supieron quién rompió los papeles de la orden de arresto, ni por qué los soldados de repente dieron la espalda y se marcharon. Simplemente permanecieron, durante mucho tiempo, sentados en los bancos de madera, escuchando el eco de un silencio que no estaba vacío. Luego, uno a uno, se levantaron y regresaron a sus hogares, llevando consigo no la certeza de la victoria, sino la extraña paz de saber que, en algún lugar, alguien velaba por ellos. El anciano en el hospital exhaló por última vez con una sonrisa en los labios, y las enfermeras juraron haber visto, por un instante, la luz de la ventana temblar, como si algo la hubiera tocado al pasar. Su cuerpo se volvió ligero, como si ya no perteneciera enteramente a la tierra. Y cuando lo estaban enterrando, días después, un pájaro se posó sobre el ataúd y cantó una nota larga y clara antes de irse volando. Porque la historia no termina. Se teje, hilo a hilo, con elecciones que nadie ve, con lágrimas enjugadas en secreto, con pequeños actos de valentía que no merecen monumentos. Dios habla en el temblor de las hojas, en el calor inesperado sobre los hombros, en el reflejo que vacila, en el orden que se desmorona, en el último suspiro que se hace canto. El mundo tiembla, sí, pero no de miedo. Tiembla porque, bajo la costra del escepticismo y del dolor, algo palpita, insistente y antiguo, el recuerdo de que somos amados. Y así, sin alardes, Grace sigue escribiendo. No en letras de fuego, sino en signos tan sutiles que solo los que están atentos los reconocen. Una invitación que no necesita palabras, creer. No porque todo vaya a ser fácil, sino porque nada, ni la oscuridad, ni el tiempo, ni la muerte, es más fuerte que eso. Que un Dios que se niega a dejar que la historia termine.